Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales de nuevo en nuestra cita semanal en el pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza, ahora ya en el cuarto domingo del Adviento, muy cerquita de la fiesta de Navidad que hemos estado preparando. Podemos decir que en el Adviento nos van acompañando diversos personajes bíblicos. Sin duda, dentro de los profetas, la estrella es Isaías, con esas visiones del futuro que alientan nuestra esperanza, que nos hacen pensar en un mundo en paz, en armonía, etc. No hay duda que también el profeta último y grande del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, es una figura importante, novedosa en el Evangelio en estos días del Adviento. Novedosa porque es una figura única, tanto tiene todavía mucho de los profetas del Antiguo Testamento que llamaban al cambio, a la conversión, incluso de una manera dura, y al mismo tiempo está abierto a la novedad de Dios que se va manifestando en el Mesías. Eso es de lo que hablábamos la semana pasada. Y esta semana, en el cuarto domingo del Adviento, ya próximos a la Navidad, las figuras sin duda vuelven a ser la Virgen María y José, su esposo. Y por eso hoy también el Evangelio de San Mateo, en el texto que se nos ofrece, nos pone atención, sobre todo en la atención a José. En primer lugar, digamos que José y María estaban desposados, estaban prometidos. Eso era una tradición en el mundo judío de hace 20 siglos. Se arreglaba un matrimonio y por lo tanto media vez estaba el matrimonio arreglado, estaban comprometidos o desposados, podemos decir. Ya eran marido y mujer y tenían que ser uno y otro absolutamente fieles a la palabra dada. Sin embargo, mientras tanto, mientras se daba el día definitivo de la boda en que la novia iba ya a vivir a la casa del novio o a la casa propia, pues todavía vivía en casa de sus padres, pero ya estaba desposada. Y esa es la situación en la que nos encontramos en este texto del Evangelio de Mateo. Ya María está comprometida con José y José, por supuesto, está comprometido con María. Y sucede que allí viene la intervención divina. María está encinta por obra del Espíritu Santo y lo deja muy, muy claro San Mateo, y esta es parte de nuestra fe. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el que se ha hecho carne, el Hijo de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es el anuncio central que la anunciación a María nos subraya. Sin embargo, hoy hablamos también de la anunciación a José y podemos decir que en este texto el ángel que llega y trata de sacar a José de sus dudas, de sus inquietudes, pues es una anunciación también. José, el hombre justo, el hombre que no quería denunciar a María, su esposa, el hombre que tenía dudas y tenía dificultades, pero que al mismo tiempo amaba a esta muchacha María que le había sido prometida y tampoco quería hacer daño a nadie. José decide simplemente salir de la escena, podemos decir, en secreto, con discreción.
José es discreto, José es el hombre justo, José es el hombre delicado, que no tiene nada de machista, podríamos decir, para nuestros días, que no quiere imponer sus derechos y su prerrogativa masculina y varonil. Es el hombre honesto también, que es delicado, que es discreto con respecto a María, esta jovencita de la que él no duda, pero que por otra parte sabe que ha resultado encinta. José, por lo tanto, es aquel prototipo de un hombre de fe que, a pesar de que tiene dudas y dificultades, sabe confiar en Dios y sabe inclinar la balanza por el lado de lo positivo y no de lo negativo. San José es la figura que acompaña nuestro cuarto domingo del Adviento de una manera muy especial. José, que nos dice el Evangelio de San Mateo, decidió repudiar a su mujer en secreto para no someterla al rigor de la lapidación que le tocaría a una mujer que ha sido infiel. José no es machista, no hace prevalecer su orgullo de varón, no hace prevalecer sus ideas y sus concepciones de la vida y de las circunstancias, sino que en secreto, con discreción, quiere salir de la escena. Y es allí donde Dios de nuevo interviene por medio de un ángel, por medio de un sueño. Y José recibe su anuncio: no temas tomar por esposa a María, tu mujer, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y basta esta palabra de Dios recibida por José para que él asuma el plan de Dios con humildad, con sencillez y podemos incluso decir con alegría. Si todas las mujeres jovencitas en aquel tiempo en Israel esperaban ser la madre del Mesías, imaginemos también cuánta alegría constituiría para un varón ser el padre del Mesías, el padre de un personaje importante, tan importante en la historia de Israel, el Mesías, en quien se enfocaban todas las promesas del Antiguo Testamento, en quien se ponían las esperanzas de liberación, de salvación, de realización plena del pueblo de Dios. José, por lo tanto, pasa de la duda, de la inquietud tan tremenda que estaría viviendo, incluso pasa de dejar las observaciones o los consejos que más de alguno haría, quizá con malicia, a sus oídos, y confía simple y sencillamente en Dios. Confía en este Dios que no le dejará en ningún momento. Él es un hombre justo. Eso nos dice la palabra de Dios con respecto a José. Un justo era alguien que ponía atención a la palabra, que confiaba sobre todo en Dios. Es un hombre justo no en el sentido de que aplica la justicia material, la justicia distributiva. A cada uno se le da lo que merece. Y José, si hubiese sido un justo así, legalista, estricto de la ley, hubiera podido aplicarle simplemente su derecho y condenar a María. Pero José es un justo que piensa en la justicia de Dios, en esta justicia que es misericordiosa, esta justicia que pone atención a lo que Dios quiere por encima de las circunstancias. La segunda lectura de este domingo es el inicio de la carta a los romanos. Y fíjense ustedes que también nos ayuda a comprender este misterio de la encarnación de Dios, de la encarnación del Hijo de Dios, y también pues de la disponibilidad que José ha tenido ante esta palabra de Dios. Se trata del encabezamiento de la carta a los romanos y allí relata Pablo a los cristianos de Roma su propia vocación
al apostolado, para lo cual fue elegido por el mismo Dios. Interesante que la liturgia ponga hoy una llamada vocacional, la llamada de Pablo a la vocación, cuando estamos hablando de José y de María, y podemos ver también su tarea como una vocación. La vocación de José no fue al apostolado como la de Pablo, pero fue una llamada a ser padre adoptivo, digamos, padre según la ley, del Hijo de Dios, del Hijo de María, que nacería en ese momento. Las circunstancias de nuestra vida, los trabajos que Dios nos pone, si los vemos desde la fe, como lo vio José, un hombre justo, pueden ser para cada uno de nosotros una llamada, una vocación. Y es Dios mismo el que elige. Ni María ni José tenían la más mínima idea de cuál era el plan de Dios. Nadie se le ocurría en Israel que Dios iba a tomar carne humana, que iba a querer meterse de esa manera como lo hizo Dios en nuestra historia. Estaba completamente fuera de su mente y por lo tanto de sus expectativas y por lo tanto también de sus escogencias. Sin embargo, José entiende esta vocación, entiende esto también como una elección. Es por eso que se habla de José como un hombre justo. Para Pablo, en esta pequeña lectura que hoy se nos narra, está claro que el evangelio que él predica es Jesucristo mismo, su persona, su muerte y resurrección. Y es muy importante, esto también viene dentro del tiempo del Adviento, para San Pablo es importante subrayar que este Jesús es descendiente de David en cuanto a lo humano. Y podemos decir que ahí hay también como una referencia a José. José, se nos dice, es de la tribu de David. Es originario del rey David, digamos de la familia, de la tribu de donde David era. Y era importante hacer esta conexión, puesto que en el mundo judío el Mesías debía venir de la descendencia de David. Ya vemos que en la primera lectura de hoy, eso es lo que se recuerda por medio del profeta a Acaz, uno de los reyes de Israel. Dios quiso entrar en nuestra historia. Dios quiso entrar en la historia humana, en una familia, en una descendencia real, etc. Tampoco podemos decir que José pues era considerado un aristócrata, como hoy alguien se podría considerar porque viene de una familia real. No, era simplemente porque era la casa y la familia de David, toda aquella tribu que se consideraba pues en línea directa con su antepasado. Cuando contemplamos nosotros la Navidad, una de las cosas que hemos de contemplar es cómo Dios se ha hecho cercano. Y fíjense ustedes cómo entra en la historia de aquella pareja que tenía ya sus planes de matrimonio y de familia. Entra en esa pareja, entra en esa vida de familia. Entra en la historia de un pueblo que esperaba a un Mesías y que lo esperaba concretamente de una determinada familia, los descendientes de David, y que vivían pues allá en las montañas de Judea, en el pueblo de Belén y alrededores. Era esa familia, era esa etnia en donde el Señor se mete, en donde se da la encarnación de Dios. La encarnación justamente significa eso. Dios, el Todopoderoso, el que está por encima del espacio y del tiempo, según nuestra mentalidad, el que está aparte y separado de todo, sucede que entra en circunstancias muy concretas. Una vida familiar, la historia de María y José, unos prometidos en matrimonio, la historia de un pueblo y de una familia descendiente de David, la historia de aquella circunstancia concreta de Israel. Y es allí, en aquel inicio tan pequeño y tan sencillo, encarnado, en donde comienza la salvación
y la liberación para el pueblo de Israel y para la humanidad entera. Lo grande, la acción de Dios, la salvación que nos viene de Dios, la realización plena de la humanidad, lo más grande que podemos imaginar. Dios mismo sucede que tiene unos orígenes en ese momento histórico concreto, tiene una conexión con una pareja de novios prometidos, tiene conexión con una familia, con un pueblo y con la historia y las expectativas de aquella gente. Es para hoy nosotros también importante, por lo tanto, también considerar, como hacía San Pablo, la llamada al apostolado y la llamada a la vocación. Hace justamente un par de años, un poco más, terminaban los dos sínodos sobre la familia. Y una de las cosas que los sínodos sobre la familia nos recordaron fue la vocación del matrimonio y la familia. Y lo podemos ver de una manera muy particular en esta vocación de María, en esta vocación de José, a ser padres del Mesías, del Hijo de Dios hecho hombre. Y esta vocación pues implica un riesgo muy grande, implica aceptar los planes de Dios. Eso lo puede hacer María porque está llena de fe y de humildad. Y lo puede hacer José también, porque es un hombre justo, un hombre que no está centrado en su yo, en sus programas, en sus ideas preconcebidas, sino que está abierto a la novedad de Dios. Esta es una de las cosas interesantes también del Adviento. Ya hablábamos hace 8 días de Juan el Bautista, abierto a la novedad de Dios. José y María, abiertos a la novedad de Dios que se hace presente en medio de nuestra historia. En el entorno, tal vez esas no eran las expectativas. Se esperaba que el Mesías apareciera de una manera espectacular y que interviniera en la historia de una manera poderosa e incluso militar y muy fuerte. Y sucede que no. Sucede que aparece aquel pequeño niño, hijo de una pareja prácticamente de aldeanos. Nazaret, Belén, eran pueblitos, eran aldeas muy pequeñas en la montaña de Judea. No eran familias importantes de Jerusalén, no eran familias aristocráticas. En ese momento tampoco la aristocracia davídica era muy importante. Eso es para admirarnos. Dios se ha hecho hombre y se ha metido en las circunstancias pequeñas y concretas de la vida de cada día. Estamos pues en este texto de San Mateo que nos ofrece el 4º domingo del Adviento ante la intervención de Dios, ante la llamada, ante la vocación, pero estamos también ante la respuesta de María, una respuesta generosa y sencilla, ante la respuesta de José, una respuesta confiada a pesar de sus dudas y dificultades, a este Dios que quiere entrar en nuestra historia y que tal vez no responde primero a nuestras expectativas. Esperábamos que Dios se mantuviera siempre muy lejano, en otro plano, y sucede que no, que quiere entrar en nuestra realidad. Y sucede que quiere contar no con gente extraordinaria, sino con gente humilde y sencilla del pueblo como María y José. En esos planes de Dios siempre hay algo muy importante que se llama diálogo. Fíjense ustedes que Dios en su vocación, en su llamada a María, dialoga con ella por medio del ángel, responde a sus preguntas, le comunica una noticia, espera su respuesta. De la misma manera establece este diálogo con José. Precisamente en el diálogo con el que el ángel habla en sueños a José, se nos muestra cómo Dios va incorporando en su proyecto a sus criaturas. Dios podría hacer las cosas por su cuenta, podría salvar a la humanidad por su cuenta de una manera milagrosa, con una intervención todopoderosa en la historia. Pero Dios quiere involucrarnos y quiere involucrarnos a nosotros, seres humanos limitados, pobres y pequeños. Hoy María y José son los grandes santos en la historia de la Iglesia,
pero en su contexto histórico eran gente justa, limpia, sencilla, pero gente también muy insignificante de aquellas pequeñas aldeas de Judea en las montañas. Dios quiere contar con nosotros para entrar en nuestra historia. Podemos decir que eso es un mensaje muy bello y muy importante cuando pensamos nosotros en la encarnación de Dios y cuando pensamos en la Navidad. José guarda silencio ante el diálogo, ante las palabras de Dios. El silencio de aceptación de José es la respuesta que Dios nos pide también a nosotros. Muchas veces podemos hacer una pregunta, podemos pedir una aclaración, pero en el fondo tenemos que confiar en Dios y en su plan, aunque a veces no le entendamos. Muchas veces ponemos trabas y condiciones a la obra de Dios. A veces intentamos corregir la manera como Dios actúa. No es necesario. Basta que pongamos nuestra fuerza y voluntad al servicio del plan de Dios. Lo demás, Él sabe cómo lo hace. Ni María ni José estaban claros de lo que iba a ser aquel niño. Lo iban viendo crecer. Lo vieron pequeño e indefenso en el portal de Belén. Le contemplaron en su humanidad y en su pequeñez. Y Dios fue haciendo la obra más maravillosa de la salvación del género humano a través de este Jesús que creció, pasó haciendo el bien, fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día. Todo aquello ni siquiera lo imaginaban María y José, pero con su sí, con su disponibilidad, sin poner trabas, sin poner obstáculos, favorecieron que Dios llevara adelante su programa. En nuestro pasaje, el pasaje de Mateo que hoy leemos, se resalta la figura de José, tal vez en su duda, en su inquietud. Pero vemos también su aceptación de ser padre de Jesús, de ponerle su nombre, de dar la cara ante aquel niño que venía y ante María, que apenas es nombrada en este texto. Ella también está allí recordándonos su actitud de fe y de sumisión a los planes de Dios, que son vida para el hombre y la mujer de nuestros tiempos. Qué hermoso mensaje para prepararnos ya muy pocos días antes, ya en esta semana, entramos de lleno a la Navidad. Y no dejemos, hermanos y hermanas, de buscar algún momento de silencio, de contemplación, que el nacimiento que ponemos en nuestras casas sea también un lugar de oración y de contemplación, que esas figuras de María, de José, del niño en el pesebre, de los magos, de los animalitos, de la naturaleza, de los adornos que se ponen, etcétera, que ese pesebre, ese nacimiento, sea para nosotros un lugar de oración y de contemplación, que nos haga volver a pensar así de sencillo, así de familiar, así de pequeña fue aquella proeza de Dios de hacerse pequeño, de entrar en nuestra historia para manifestarnos su amor y para salvarnos. Lo primero a lo que tiene que llevarnos el tiempo de Adviento y Navidad es a un poco de contemplación, de alegría de este maravilloso misterio de Dios hecho hombre, porque desde que vino allá a la pobreza de Belén, a la pobreza y sencillez del seno de la Virgen María, a la pobreza y sencillez, pero firmeza también paternal de José, y se metió allí. Dios se hizo hombre, creció, aprendió sufriendo a obedecer, pasó por el camino que todo ser humano tiene que hacer. Eso debe ser para nosotros motivo de contemplación, de acción de gracias. Desde que aquello sucedió, Dios está presente en nosotros, está más cerca de lo que pensamos, está en nuestros corazones, no está en otro plano aparte, no intervendrá en la historia, al menos hasta el final de los tiempos, de una manera todopoderosa y fortísima, está interviniendo cada día a través de nosotros que cuando hacemos como María y José, damos nuestra disponibilidad para colaborar con su propuesta,
para seguir adelante. La Navidad que ya se acerca debe ser en primer lugar eso, que no nos distraigan demasiado los cohetes, la fiesta, las compras, los convivios, todo el lío que se arma a veces en estos días en los pueblos y ciudades. Que no nos distraiga todo eso. Está bien, es un tiempo de fiesta, de alegría, de comercio, etc. Lo esencial es el misterio del Dios hecho hombre, que lo primero que nos llama es a contemplarlo, a darle gracias. Y para eso no se necesita ser ningún místico inspirado. Basta contemplar el misterio de Belén, el misterio de los nacimientos. Acordémonos que fue San Francisco de Asís el que se le ocurrió comenzar a hacer los nacimientos allá en Italia. Y desde entonces han sido una tradición que se ha difundido por todo el mundo para que, contemplando esa escena, nosotros elevemos nuestros corazones al agradecimiento a Dios que está cerca, está muy cerca de nosotros, más de lo que pensamos. A veces nos distraen las dificultades, los problemas, las divisiones, porque también están, pero que no nos distraiga todo lo demás, que pongamos atención a lo esencial, como supo hacerlo María, que en los evangelios se nos dice, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, como supo hacerlo José, que ante este misterio de Dios que se hace hombre y que le pide que sea el padre ante la ley de su hijo, calla y lo acoge y lo acepta con humildad y con su propia bondad. La Navidad también nos invita, por lo tanto, a considerar que Dios nos toma en cuenta a nosotros para llevar adelante sus planes, como tomó en cuenta a María, a José, como tomó en cuenta a aquellos primeros pastores que le encontraron y que después lo fueron a anunciar a otros, como tomó en cuenta a los sabios venidos de Oriente que le conocieron y se regresaron a sus países a darle a conocer. Desde ya les deseo a todos y todas muy feliz Navidad. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.